la pregunta más importante es, cuando hablamos de asimilación al pueblo de Israel, cuando hablamos de integración de un no judío al pueblo judío, ¿a qué vida o a qué forma de vida judía se debe asimilar para ser considerado como judío? ¿A la vida de los judíos ortodoxos? ¿A la forma de vida de los Haredim? ¿A la forma de vida de los conservadores? El movimiento Naxratí. Cuando decimos movimiento Naxratí, estamos hablando de los discípulos de Yehoshua de Nazaret. Nosotros consideramos que para el judío no hay nada mejor que ser judío. Consideramos que poner en práctica las mitzvot no hace a un judío más o menos judío. De hecho, seguir a Yehoshua de Nazaret como el Mashiach, o no seguirlo, no hace a un judío más ni menos judío. El judío sin conocer a Yehoshua es judío. El judío que conoce a Yehoshua es judío. No lo hizo más, no lo hizo menos. Consideramos que cuando el judío pone en práctica la Torah y las mitzvot en su vida diaria, siguiendo el modelo de Yehoshua de Nazaret, simplemente está siendo fiel a lo que él es. ¿Qué él es? Israel. Su identidad es Ben Israel, judío, israelita, hebreo. Me explico. Muchas veces existe un contraste entre nuestra concepción de la identidad judía y la concepción de dicha identidad en otros movimientos judíos religiosos posteriores al primer siglo. Debido a que nuestro movimiento surgió en el siglo I, donde la identidad Israel o judía, hoy conocida popularmente como identidad judía, en aquel momento no dependía de la observancia de los mandamientos. Entonces, en el primer siglo, los esenios no dejaban de ser judíos por seguir al maestro de justicia. Ni los saduceos dejaban de ser judíos por ser saduceos. Ni los fariseos dejaban de ser judíos por ser fariseos. Ni las cientos de sectas o escuelas de pensamientos existentes en aquel entonces dejaban de ser judíos por pensar o practicar la Torah de una manera diferente los unos de los otros. Sí, habían disputas, diferencias, pero nadie consideraba a su hermano judío como un no judío por expresar su judaísmo un tanto diferente. Mientras expresara judaísmo, aunque sea un tanto diferente, no había razón por la que considerara a esa persona un no judío. Porque el judaísmo no ha de tener aún en el presente un credo oficial más allá de lo que se conoce como monoteísmo en términos modernos, o la vivencia de la Torah. ¿Cómo aplicamos los mandamientos? Eso es un punto aparte. Pero mientras tengamos la vivencia de la Torah, el monoteísmo como base principal, no hay por qué catalogar a una persona, a un judío diferente a nosotros, como un no judío. Esa es la gran diferencia entre el movimiento Naxratí y otros movimientos religiosos judíos. Es esta cultura oficial de Israel, es decir, la Torah y sus costumbres, las cuales pueden variar en dependencia de los diferentes grupos y escuelas de pensamiento, las que nos unen, la cultura de Israel, la Torah. Así pues, los judíos podían aceptar a sus semejantes judíos como judíos, siempre y cuando no rechazaran su identidad judía según lo plasma la Torah. Las discrepancias eran respecto a detalles, cómo realizar esta o aquella mitzvah apropiadamente. El judío que rechaza su identidad descrita en la Torah como descendiente de Abraham, elegido para llevar un proyecto a cabo diseñado por el Creador, no somos nosotros los que lo rechazamos, es Él mismo quien rechaza su identidad. Genéticamente sigue siendo judío, obviamente, pero culturalmente su identidad
Él la está rechazando. Él se quiere asimilar a la cultura de otros pueblos. Ahora bien, esta realidad cambia drásticamente, o sea, esta concepción que hemos plasmado de quién es judío en el primer siglo y según la concepción naxtratí hasta nuestros días, esta realidad cambia drásticamente después de la destrucción del segundo Bet HaMikdash, del segundo templo. Porque un sector apoyado por la autoridad romana declara hereje a los judíos que no sigan sus dictámenes, no a judíos que han abandonado la judeidad, no a judíos que desprecian ser hijos de Abraham y vivir la Torá, no, sino que desprecian a judíos que viven un judaísmo, una forma de vida un tanto diferente a la de ellos, pero dado que ellos están apoyados por la autoridad romana en aquel entonces, la autoridad política, entonces les da a pie para categorizar a otros judíos como herejes. Con el equivalente de hereje significa no judío. A partir de entonces comienza a surgir una identidad judía conectada únicamente a conceptos religiosos, a creencias, conectada a una identidad judía, conectada con cierta práctica judía en particular. Es decir, si tu judaísmo no es como el mío, y yo tengo la autoridad, entonces tú no eres considerado judío. Y como estoy apoyado por el gobierno, ¿no?, entonces puedo decretar que tú no eres judío. Y tú no puedes asistir a nuestros centros comunitarios judíos, a las sinagogas nuestras, porque tú no eres judío, eres hereje, lo cual implicó años posteriores a no judío. Y esta realidad, esta triste realidad, es lo que lleva sucediendo desde entonces en el mundo judío. Aunque practiques judaísmo, aunque pongas en práctica las misvot, si no es como yo digo, como yo decreté en mi Beit Din, y yo estoy apoyado por la autoridad gubernamental, entonces tú no solamente eres un hereje, sino un no judío, porque la religión ahora es la que define si eres judío o no. No es la genética, sino la religión. Y no solamente el judaísmo en términos generales, sino mi judaísmo. Si no sigues mi judaísmo, es equivalente a negar tu judeidad, porque judío es lo que yo entiendo que es judío. Entonces la identidad judía se ha convertido en una identidad religiosa y consecuentemente los judíos que no sigan dichos dictámenes son marginados, son expulsados, son tratados de no judíos, de herejes. Y finalmente desaparecen de la historia todos aquellos grupos o escuelas de pensamiento que no siguieron el dictamen del judaísmo sustentado por la autoridad romana después de la destrucción del templo. ¿Dónde están los esenios? ¿Dónde están los saduceos? ¿Dónde están todas aquellas escuelas de pensamiento? Fueron decretadas como herejes. Fueron marginados y consecuentemente desaparecieron de la historia, gracias a un judaísmo religioso. En la actualidad el resultado es que el judaísmo es percibido como una religión más, un conjunto de creencias y prácticas, y el que difiera de ellas es considerado no judío, porque para muchos grupos religiosos judío ha venido a tener un significado religioso, y en este contexto el movimiento judío naxtratí no se considera religioso. Nosotros no queremos ser religiosos. Percibir la Torah y las misvot, inclusive el judaísmo, entiéndase, la forma de vida del pueblo judío, percibir todo esto como religión es un grave error. Me explico un poco más. Hay judíos religiosos que piensan que se puede ser algo más que Bené Israel.
El judío religioso piensa que guardando las misbot puede llegar a ser algo más que su compañero judío que no las guarda. Él es como un super judío, cuando en realidad el judío es judío y nada más. Haga o no las misbot, es judío. Cuando un judío vive la Torá y las misbot, simplemente está siendo fiel a lo que él es. ¿Qué él es? Él es un hijo de Israel, él es un judío, él es un hebreo. Hashem, el creador, la fuente de la existencia, escogió a Abraham con un proyecto en mente y le dijo a Abraham: requiero que para llevar este proyecto a cabo hagas esto y aquello. Cuando Abraham hizo lo que el Creador le pidió, ¿en qué se convirtió Abraham? ¿Qué llegó a ser? ¿Un religioso? O sea, llevar a cabo la voluntad del Creador te convierte en religioso o en ortodoxo. Hashem se manifestó en Har Sinai a los Bnei Israel con un proyecto en mente. Dio instrucciones para ponerlas en práctica y llevar a cabo este proyecto. La pregunta es, cuando los Bnei Israel comenzaron a poner en práctica el proyecto divino, ¿en qué se convirtieron? ¿En religiosos? ¿En ortodoxos? ¿A qué nueva religión pertenecieron? A ninguna. Siguieron siendo Bnei Israel. Entonces, ¿por qué el judío moderno que pone en práctica la Torá tendría que definirse como religioso u ortodoxo? Simplemente está siguiendo quien tú eres. Estás siendo fiel a lo que eres, Israel. No más, no menos. No hay nada mejor para los judíos que ser judíos. No hay nada mejor para los Bnei Israel que conducirse como Bnei Israel. Las definiciones de ortodoxo o no ortodoxo no solamente están fuera de contexto, sino que hacen daño a la comunidad judía, haciéndole creer a los incautos que hay algo mejor que Bnei Israel, hay algo mejor que ser judío. Notemos la diferencia con un ejemplo. Si le preguntamos a alguien no judío, ¿cuál es tu religión? Digamos que esta persona dice: yo practico el budismo, yo soy budista. Y si le preguntamos entonces, ¿y qué eras antes de ser budista? Esta persona puede que responda: nada, yo no era nada. Es decir, yo era una persona sin religión. Pero lo mismo no ocurre con el judío. El judío siempre es judío. Si le preguntamos a un judío, ¿qué eras antes de vivir la Torá? Vas a contestarte: judío. Y después de vivir la Torá, ¿qué eras? Judío. No cambió nada, no cambió su identidad. Entonces, ¿por qué crear una identidad ficticia de que haciendo creer a otras personas que se puede ser algo más que judío? Ahora soy judío ortodoxo. Como si ser judío fuese algo negativo. No, necesita ser ortodoxo. La persona infestada por esta mentalidad religiosa piensa que cuando él, como judío, vive la Torá y las misbot, se convierte en una especie de judío de otra clase. Y en el peor de los casos, como ha sucedido ya, cree que el judío que no viva la Torá y las misbot como él y su grupo la practican, no es judío. Que el judío es él, su grupito. Esos son los judíos. La confusión entre los Talmidim de Yehoshua de Nazaret y el resto del mundo religioso en la modernidad es que nosotros no somos religiosos. Nuestra mentalidad no es religiosa. Nosotros no tenemos una religión. Nosotros somos simple y llanamente judíos. Naxratí es la identidad de un movimiento dentro de la vida judía, dentro del judaísmo, que no te hace más o menos judío. Ser Naxratí te hace ser fiel a lo que ya tú eres, judío. Hashem nos escogió, nos ha dicho que tiene un proyecto
y para llevarlo a cabo necesita que nosotros hagamos esto y aquello. Nosotros, Am Israel, hemos aceptado el pedido. Y eso no nos ha hecho religiosos. Nos ha hecho tener una relación especial con Él. Y nuestra relación está basada en Él, no en los pedidos. No tenemos una religión, tenemos una relación como individuos y como nación con el Creador. Hashem nos creó, nos dio la vida y nos pide que hagamos algo. Nosotros lo hacemos por Él, no lo hacemos por lo que nos pide. Porque si lo hacemos por lo que nos pide, entonces analizaríamos si tiene sentido o no lo que nos pide. Si tenemos una relación, entonces hacemos lo que nos pide. Vivamos su pedido a cabo porque Él es quien nos lo pidió. Lo que tú me pidas, eso voy a hacer. Nada de eso nos ha hecho más o menos judíos. No nos ha hecho religiosos, simplemente estamos siendo fieles a lo que ya somos. Bené Israel. Y en este mismo contexto, el judío que sigue a Yahushua de Nazaret no es más o menos judío. Considerando que Yahushua es el Mashiach, como judíos fieles a nuestra identidad, vemos como muy normal, algo muy natural para un judío, el asociarse con el Mashiach. El Mashiach es el líder por excelencia del pueblo de Israel. El Mashiach es el que te apega a la Torá, como Moshe Rabbenu. No hay nada más natural para un hijo de Israel en Egipto que asociarse con Moshe, porque es el que te apega a la Torá, es el que te trae de regreso con el Creador, es la luz al resto de las naciones. Este es el Mashiach. Lo más natural para nosotros es conectarnos con el Mashiach, y eso no nos hace otra cosa que judíos fieles a lo que somos ya, Bené Israel. Esto no nos hace más judíos que otros judíos. Esta perspectiva que tenemos sobre la identidad judía, lastimosamente, es muy diferente a la perspectiva religiosa judía, que plantea que quienes no sigan a su grupo, a su dictamen, ya no son judíos. ¿Por qué? Porque conciben la definición de judío en un contexto religioso. Se sienten propietarios de dicha definición. Así pues, los judíos Naxtratim no somos judíos religiosos. No queremos ser religiosos. No tenemos una religión. No somos judíos ortodoxos, consecuentemente. Y por deducción lógica, no consideramos más o menos judío al judío que no acepte nuestras concepciones, al judío que no esté de acuerdo con nuestras convicciones. Para nosotros sigue siendo judío.